Mateo capítulo 9 entonces, versículo 35 en adelante. Y como les comentaba, hemos estado hablando acerca de propósito durante el último mes. Y tiene que recordar esto en su corazón porque nosotros nos hemos sumado al propósito de Jesucristo, a la visión de Jesús. Y cuando Jesucristo define su propósito y define su visión, Él dice lo siguiente: yo he venido a buscar y a salvar a todo aquel que está perdido. Ese es el enfoque de Jesucristo. Por eso nosotros cuando vemos la vida de Jesús y por donde Él recorrió, las aldeas que recorrió, las ciudades en las cuales Él estuvo, venía con ese propósito. Venía con el propósito de rescatar a todo aquel que se encontraba en una situación de quebranto o de enfermedad o de aflicción o de dolor. Y lo que hacía Jesucristo era justamente involucrarse en la vida de esas personas para alcanzarlos. Y es justamente lo que nosotros estamos buscando hacer con la ayuda de Dios. Lo que estamos buscando es sumarnos a esa visión y entender de que la iglesia existe justamente para eso, para buscar y salvar a todo aquel que está perdido. Alguien diga amén a eso. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de una temática llamada diagnóstico divino. Diagnóstico divino. Y para eso vamos a ocupar el texto base, Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Si lo tienes me dices amén. De lo contrario creo que también va a aparecer en pantalla. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Note esto, lo que está haciendo Jesucristo es un diagnóstico espiritual de su tiempo. Entonces Él dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Oramos, Señor, que tú nos puedas hablar y que nos puedas llenar de propósito y de visión para que nuestra vida pueda marcar la diferencia, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Yo creo que todos los que estamos acá en este lugar, cada vez que tenemos ciertos síntomas en nuestro cuerpo, se nos complica un poco ir al doctor. ¿O a alguno le gusta ir al doctor de acá, de los que están en este lugar? A nadie, ¿cierto? Lo más probable es que cuando tengamos algunos síntomas nos detengamos un poquito al ir al doctor. ¿Por qué? Porque ir al doctor significa, primero que todo, un gasto económico, pero no solamente eso, sino que involucra que existe la posibilidad de que el doctor te encuentre alguna enfermedad, ¿no? Y encontrarnos con alguna enfermedad obviamente nos genera cierta preocupación, cierta ansiedad. Yo les he comentado que hemos estado pasando un tiempo con el Lucas de muchos exámenes y de hecho ahora estamos en la espera de que lleguen unos exámenes y nos dieron 20 días hábiles, por lo tanto es como un mes. Entonces una espera de un mes que uno está con la incertidumbre, pensando cómo serán los resultados, ¿cierto? Algunos han estado como en esa espera. Puede ser una espera corta, 3 días, 4 días, una semana, un mes, yo no sé. Pero cada vez que visitamos al doctor y el doctor nos envía a hacer algunos exámenes, empezamos como a ponernos un poco nerviosos por dentro. Porque sabemos que puede existir alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Yo recuerdo algunos años atrás, estando yo en Tocopilla, las personas que estaban a mi alrededor empezaron a notar algunos cambios en mí. Algunos cambios físicos, otros cambios de cómo hablaba, y se me trababa un poco la lengua cuando hablaba, y más encima que yo predico, y en ese tiempo también predicaba en Tocopilla. De repente estaba predicándole a los jóvenes y se me trababa el choclo como buen chileno, ¿cierto? Y no sabía cómo sacar las palabras de adentro, y me quedaba en silencio por un momento hasta que volvía a tomar las ideas, a conectar las ideas y podía hablar. Y esto es porque las personas que estaban a mi alrededor estaban viendo cambios físicos y cambios en mi vida. Y me decían, anda al doctor. Y yo que decía, no, si es porque estoy durmiendo mal, no, porque a lo mejor no he podido hacer deporte, no, porque... Y generalmente colocaba ciertas excusas, ciertos argumentos para no tener que visitar al doctor. Hasta que un día mi mamá tiernamente me fue a buscar a la casa
Y me dijo, vamos al doctor porque tú estás mal, me dijo. ¿No te has visto al espejo?, me dijo, tiernamente. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque estás hinchado. Claro, yo tenía hipotiroidismo, pero tuve que ir al doctor para que el doctor me diagnosticara, pero no solamente para que me diagnosticara, sino que para que me diera un tratamiento para enfrentar mi situación de enfermedad. Y así con cada uno de los que estamos en este lugar, cuando nosotros vamos al doctor, nos hacemos un diagnóstico. Y un diagnóstico, por definición base, es lo siguiente. Un diagnóstico busca revelar la manifestación de una enfermedad a partir de observar y analizar ciertos síntomas. Entonces, cuando uno va al doctor y el doctor quiere hacer un diagnóstico, te envía a hacer algunos exámenes. Entonces, un diagnóstico sirve para dos cosas. Un diagnóstico sirve para evidenciar una realidad, lo que está pasando en tu cuerpo. Tienes que tener alguna certeza de lo que te pasa, para una segunda parte que tiene que ver con el método de sanidad. ¿Cómo tratamos esa enfermedad? Entonces, los síntomas son señales. Algunos dicen, ¿por qué estamos hablando de síntomas y diagnóstico? Deme un segundo porque aquí lo vamos a encauzar. Los síntomas son señales o indicios de una potencial enfermedad. Y estas señales pueden ser percibidas por el enfermo o por personas externas al enfermo. Cuando te observan o cuando tú mismo comienzas a ver algunas cosas en ti. Y sabes que cuando nosotros vamos al área espiritual de nuestra vida, nosotros también tenemos ciertos síntomas que están manifestando una realidad interna, la realidad de nuestro corazón. Entonces, los síntomas podrían ser, en términos espirituales, ira, gente que está demasiado enojada, ¿cierto? Yo les he dicho a algunos hermanos de la iglesia que me han dicho, oye, el otro día, pastor, iba manejando y de repente una persona prácticamente me tiró el auto encima y bajó el vidrio y se acordó de mi tatarabuelo, ¿cierto? Así como se acordó de gente que yo ni siquiera conocí. ¿Por qué? Porque esa gente o esas personas que tuvieron esa actitud no están necesariamente enojadas contigo. Esa gente está enojada internamente con muchas cosas y te usa a ti, ¿cierto?, para tirar toda esa basura que como seres humanos muchas veces cargamos en nuestro corazón. Porque a ti no te conoce. Probablemente tú eres un buen padre, si él te conociera quizás sería tu amigo. Pero como no te conoce, te ve solamente como la excusa para sacar todo lo que lleva adentro. Ira, resentimiento, amargura, la búsqueda constante e instantánea de placer, la búsqueda constante de reconocimiento de tus pares, lujuria. Todo esto en términos espirituales están apuntando a una realidad interna, a la condición de nuestro corazón. Y si somos honestos, y quiero que aquí tú me digas, sí, pastor, es verdad, en tu ser interno, ¿cierto? No es necesario que lo expreses públicamente, pero si somos honestos, cada uno de nosotros conoce cuando nuestro corazón se está desviando. Porque cuando nuestro corazón se está desviando, nuestras acciones comienzan a enviarnos ciertos síntomas. Cuando ya no oro, cuando ya no busco al Señor, cuando ya no quiero adorar, cuando tengo problemas con todas las personas a mi alrededor, quiere decir que el problema no está afuera, el problema probablemente está dentro, y estos síntomas se están exhibiendo para que tú te presentes con el doctor de doctores, ¿cierto? Para que tú te presentes delante de Jesús y Jesucristo pueda hacer un diagnóstico de tu corazón y pueda sanar tu corazón. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, escucha esto, no se trata de exponer apariencias, porque las apariencias el Señor no las puede cambiar, ¿verdad? Y nosotros podemos exponer un montón de cosas a las personas que nos rodean y en nuestras redes sociales y en el mundo de fantasía que hoy día nos rodea, ¿cierto? Este mundo de exhibición, de apariencias o de consumismo, ¿cierto? Podemos hacer un montón de cosas para las personas. Sin embargo, hay uno que conoce nuestros corazones en lo profundo de nuestro ser. Y está capacitado para diagnosticar nuestro problema, pero no solamente diagnosticar nuestro problema, sino que darnos una solución para nuestra alma. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros nos damos cuenta de que esto es lo que Jesucristo está haciendo constantemente. Jesucristo está constantemente vinculándose con personas, y cuando Jesucristo se vincula con esas personas, el corazón del Señor se duele, siente compasión. De hecho, la Escritura nos dice que aquí lo que Jesucristo está haciendo es yendo por las sinagogas y por las ciudades. Ojo con eso. Jesucristo
entra a la iglesia, si lo pudiéramos poner en nuestro contexto, Jesucristo entra a la iglesia, pero después sale a las ciudades, a cada uno de los rincones de la ciudad, con la finalidad de sanar el corazón de la gente. Dice, sanaba toda clase de enfermedades y anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios. Entonces, dice que hubo un momento cuando Él ve a las multitudes. Y cuando Él ve a las multitudes, Él ve ciertos síntomas en las multitudes. Y hay dos síntomas que Jesucristo observa en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Y lo voy a leer, versículo 36. Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas. Ahí hay dos síntomas de nuestra sociedad, inclusive ahora, ¿cierto? Es interesante que cuando uno ve lo que Jesucristo hacía, aplica mucho a nuestro contexto. No es que esto queda alejado de nuestra sociedad. Yo creo que Jesucristo sigue observando a las multitudes, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y Jesucristo sigue sintiendo lo mismo, sigue sintiendo compasión porque ve que las personas están confundidas y desamparadas. Por lo tanto, la primera característica o síntoma que Jesucristo evalúa de la situación de su contexto es confusión. Y hoy día si nosotros pudiéramos poner en dos palabras, tal como Jesucristo lo diría, también nosotros vemos mucha confusión y mucho desamparo. La confusión tiene que ver, en su original, a mí me gusta mucho esta palabra, cómo Jesucristo la utiliza, porque la confusión en griego es ripto. Y ripto tiene que ver con cuando alguien te toma, te deja caer y tú te golpeas la cabeza, te golpeas el cerebro. Y cuando te golpeas el cerebro no entiendes dónde estás. ¿Alguno se ha caído o se ha golpeado tan fuerte que ha perdido el conocimiento? ¿Alguna vez? ¿Sí? El pulito acá, el Ale seguramente por el body, por ahí puede ser, ¿no? Por otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por reírse. Se rió demasiado y se quedó. Era un golpe de risa. Pero aquellos que han experimentado un golpe fuerte cuando uno ve un partido de fútbol, ¿cierto? Y de repente los futbolistas se golpean, generalmente los demás futbolistas lo cubren, ¿cierto? Para que pueda llegar el médico y pueda tratar esa confusión. Ripto tiene que ver entonces con arrojar algo con un movimiento súbito, sacudir y arrojar afuera con la finalidad de que tú pierdas el conocimiento y que pierdas el sentido de dónde estás. ¿Sabes qué? La confusión es una de las sensaciones emocionales más vulnerables que puede experimentar el ser humano. Porque cuando uno está confundido, uno no sabe dónde ir. Es como introducirse a una ciudad que tú no conoces y de repente estar con el GPS. El GPS está funcionando bien, pero de repente el GPS te llevó a un lugar que tú no conoces. Y de repente ingresaste a ese lugar y comenzaste a ver que no hay nada conocido y te sientes mal y te sientes triste y te sientes confundido porque no sabes hacia dónde ir. ¿Sabes que de esta forma viven muchas personas que nos rodean? Viven confundidas, viven sin saber a dónde ir, viven sin saber a qué pertenecer, viven sin saber qué creer, viven sin saber hacia qué lugar correr cuando se sienten tristes. Viven sin saber hacia dónde ir cuando se sienten en soledad. Viven sin saber hacia dónde ir cuando sienten una sensación de vulnerabilidad, de confusión. ¿Sabes que en el primer siglo nosotros nos encontramos con una sociedad que desesperadamente necesitaba a Dios? Pero los líderes religiosos, en vez de promover a este Dios de amor que nosotros conocemos, promovían un Dios totalmente distinto. Entonces hacía que las personas que estaban alrededor no vieran a Jesucristo como aquel Dios que quería darles gracia y misericordia. La única forma de confundirnos es cuando nos perdemos y volvemos al inicio. Jesucristo vino a buscar y a salvar a todo aquel que está perdido. Por lo tanto, la confusión puede ser la puerta para que muchos conozcan al Señor. Y cuando tú te vinculas a las personas que están en confusión, nuestra labor, nuestra tarea es poder darles un vistazo de lo que nosotros hemos experimentado con Jesucristo y darles a conocer que cada uno de los que está en este lugar vivía en un caos permanente y de repente cuando Jesucristo viene a nuestro corazón, empezamos a vivir en un orden.
Ahora, no quiere decir que seamos perfectos ni que en algún momento de nuestra vida no nos perdamos, ¿cierto? No nos confundamos con ciertas cosas, pero sí quiere decir que hemos tenido una experiencia viva con el Señor y que esa experiencia viva nos ha hecho ver la vida de una forma diferente, de una forma distinta. Estar confundido siempre va a traer desesperación al corazón del ser humano. Y cuando uno está desesperado, uno busca anestesia. Y la anestesia hoy en día está en abundancia en el mundo, ¿cierto? Nos venden un montón de cosas para hacernos pensar que si las adquirimos o las poseemos vamos a estar mejor. Y cuando las adquirimos y las poseemos seguimos estando igual de vacíos que antes. Porque las cosas que nosotros podemos tomar de afuera no van a saciar nuestro corazón, no van a saciar nuestra vida. Sin embargo, Jesucristo no solamente observa que la gente en su contexto está confundida, sino que hay una segunda palabra que tiene que ver con el desamparo. La gente está desamparada. Y una vez más, cuando tú estudias un poco esta palabra, vas a ver que en la raíz, esta palabra desamparo, está hablando de una persona que está totalmente exhausta de un viaje que parece interminable y nunca encuentra un hogar. Entonces se trata el desamparo. Entonces se trata el abandono. O como lo dirían algunas personas, el espíritu de orfandad, de sentir que no tengo lugar, de sentir que no tengo casa, de sentir que no tengo hogar. Hace algún tiempo atrás conversaba con un amigo y ese amigo me comentaba en resumidas palabras que su matrimonio estaba mal, estaba en dificultad, se estaba quebrando. Y justo en ese proceso en el que él estaba teniendo esta crisis familiar, él estaba construyendo una casa. Y me decía, cuando conversaba, me decía, y no sabes cuántos millones he gastado en esta casa. ¿Cierto? Estaba enojado. Estaba enojado porque decía, era como que me decía, aquí entre nos, que no salga de acá. Me decía, es como que voy a construir la casa y más encima no voy a vivir en la casa. Entonces estaba enojado. Decía, estoy construyendo la casa. Me decía, Víctor, le he puesto empeño, le he puesto dinero y no funciona. Y yo le dije, ojo, porque a lo mejor estás construyendo una casa y estás perdiendo tu hogar. Porque tener una casa no es el sinónimo de tener un hogar. Tener una casa es tener una estructura física. Tener un hogar es el lugar hogar de hoguera, en donde hay un calor de familia, en donde hay amor de familia, en donde hay cuidado de familia, en donde hay honra de familia, respeto de familia. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos en el exterior, ¿cierto? Vamos a construir una linda casa, pero estamos quedándonos en desamparo, porque seguimos, tal como dice la expresión, la raíz de la palabra, desamparo. Seguimos caminando y recorriendo lugares en un viaje interminable y estamos exhaustos, cansados, agotados y nunca encontramos hogar, nunca encontramos casa. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Jesucristo ve a las multitudes y es como que dijera, ellos siguen caminando, siguen corriendo, siguen viviendo deprisa, siguen viviendo en este mundo que te invita a hacer rápido todas las cosas, pero no tienen hogar, pero no tienen casa, pero no tienen familia. Y es interesante que Jesús no podía ver a nadie padecer sin desear librarle de ese padecimiento. Y esta soledad existencial, este desamparo, solamente grafica lo que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Cuando hemos llegado a un punto en donde nos hemos sentido cansados y sin ver resultados. No solo un niño sufre el desamparo de sus padres, porque a veces nosotros decimos, sí, los niños que sufren. No solamente los niños sufren el desamparo de sus padres, hay muchos adultos que siguen sufriendo el desamparo, que siguen caminando sin encontrar hogar. ¿Sabe para qué existe la iglesia? La iglesia existe para abrir sus puertas y para decir, acá hay un hogar. Acá hay un hogar. No es un hogar perfecto, pero es un hogar en donde queremos cuidarnos entre todos. Es una labor de todos. Alguien dígame a eso. Se suma a eso, ¿no? Por lo tanto, hay muchos adultos que sienten el vacío de la soledad. No tener la contención de alguien, no tener el amor de alguien, no tener inclusive padres que no tuvieron la figura paternal, luchan contra ese sentimiento de no haber tenido a nadie que te enseñara a ser padre.
Entonces tú luchas interiormente con este mismo sentimiento, con esta misma sensación. Y el desamparo produce sentimientos desagradables, tristeza, desolación, angustia, una visión negativa del presente, una visión negativa del futuro. Nos cuesta caminar cuando vivimos en desamparo. Y es increíble que Jesucristo, cuando vislumbra a su sociedad y a su cultura, Él dice: tengo tanta compasión por ellos porque están muy confundidos. Pareciera que alguien les golpeó la cabeza y no logran encontrar el rumbo. Y pareciera ser que mi sociedad y las personas con las cuales me rodeo, diría Jesucristo, están tan desamparadas como gente que nunca encuentra un hogar. El desamparo también podría transformarse en un sentimiento religioso cuando sientes que Dios está lejos de ti. Cuando sientes que la presencia de Dios te dejó y uno comienza a sentir ese desamparo en el corazón. La buena noticia es que Dios no te deja y esos sentimientos se pueden desvanecer en su presencia. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, los síntomas, aquí viene la otra diapo, los síntomas son confusión y desamparo. Pero la enfermedad es la desconexión con Dios. Ovejas sin pastor. Esa es la enfermedad de fondo. Porque Jesús no se queda solamente en el síntoma, ¿cierto? Jesucristo desea atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema es que la gente estaba desconectada con Dios. Los síntomas son confusión y desamparo. La enfermedad es la desconexión con Dios. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles podrían ser mis síntomas? ¿Cuáles son las cosas que están exhibiendo nuestro corazón? Y que nosotros en determinado momento tenemos que parar y hacer una evaluación. ¿No será que estás tratando demasiado mal a tus hijos? ¿No será que quizás nosotros estemos trabajando con desgano en el trabajo que Dios mismo nos dio? ¿No será que a lo mejor estamos teniendo demasiadas relaciones tóxicas a nuestro alrededor que no nos permiten ver la pureza de la vida y la pureza de las relaciones? Y cuando estamos en esa situación, claro, se manifiestan estos síntomas, pero lo más probable es que la raíz de tu problema y la raíz de mi problema es que estamos desconectados de Dios. Porque cuando nos volvemos a conectar a Dios, cuando nos volvemos a conectar a Jesucristo, nuestra perspectiva comienza a ser diferente. Y todos nosotros lo hemos experimentado. Porque en determinados momentos, cuando estamos desconectados de Dios, andamos un poco de mal carácter y no logramos ver esperanza en las situaciones que vivimos, pero de repente cuando nos conectamos con Dios sentimos paz en nuestro corazón. ¿Sabes por qué es tan necesario que tú tengas el hábito y la disciplina de congregarte domingo a domingo? Es justamente por eso. Es porque en nuestra semana muchas veces nos desconectamos y comenzamos a ver la vida como todos la ven y de repente necesitamos un empuje y ese empuje lo encontramos en este lugar. ¿Alguien diga amén a eso? El empuje lo encontramos cuando adoramos juntos. El empuje lo encontramos cuando tú llegas y alguien te abraza y te saluda. El empuje lo encontramos cuando de repente alguien te sirve un café y tú comienzas a conversar con alguien que nunca habías conversado y de repente Dios te da una palabra por medio de esa conversación o te da un ánimo o alguien te dice, oye, sí, adelante, Dios te ama. Eso lo encontramos en la comunión de la iglesia. Eso lo encontramos en la comunión de los hermanos. Por eso es interesante notar que cuando Jesús hace este diagnóstico, cuando Jesucristo evidencia la situación de su contexto, lo que hace Él es sentir compasión. Y la compasión en términos bíblicos tiene que ver con un dolor tan fuerte interior que tú tienes que moverte para llevar la solución. Es como si tú sientes un dolor tan fuerte en tu cuerpo, tú tienes que moverte para que alguien vea qué te pasa. De eso se trata la compasión. La compasión no tiene que ver con una tristeza pasajera. La compasión no tiene que ver con esa pena que nos da por ciertas situaciones en el mundo, ¿cierto? De repente, no sé, a lo mejor tú vas caminando por la calle y ves a alguna persona pidiendo dinero y tú dices, pucha, qué pena que él esté mal, pero después te olvidas. La compasión lo que hace es que tú no puedes dejar de pensar en esa persona. De eso se trata la compasión. La compasión se trata de que algo se apoderó de tu corazón y tú no logras vivir tranquilo hasta que puedas suplir la necesidad de alguien. Ahora, ¿qué hace Jesucristo cuando siente compasión?
esto es lo interesante. Mira, ve conmigo el mismo capítulo 9, versículo 37, y Jesucristo diagnostica una realidad espiritual aparte de la anterior. Aparte de la anterior. La anterior son confusión, desamparo, ¿cierto? Jesucristo dice, como oveja sin pastor, siento compasión. Pero hay un segundo diagnóstico. Dice, la cosecha es grande, y eso debería transformarse en alegría para cada uno de nosotros, porque hay trabajo para hacer, pero los obreros son pocos. Esta es la constante lucha con la que el reino de Dios tiene que experimentar, ¿cierto? Porque a veces transformamos estos lugares en lugares de consumo. Y no son lugares de consumo, son lugares de entrega. Yo vengo a entregar. Usted va al mall y vaya al mall a consumir, ¿cierto? Se compra una chaqueta, se come una pizza, no sé. Algunos lo hacen, ¿no? Son todos santos, no van ni al mall. Increíble esta iglesia. Usted puede consumir en ciertos lugares, pero cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a entregar. Y cuando entrego, el Señor en misericordia sopla y me da. Porque Él es bueno y Él es un buen Padre. Pero a veces transformamos estos lugares simplemente en lugares de consumo y no puede ser de esa forma. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor. No menosprecies la oración. No menosprecies la oración. Porque producto de una oración pueden venir respuestas de parte de Dios para ti. Dice, oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíen más obreros a sus campos. Capítulo 10, versículo 1, dice, y Jesús reunió a 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y los comienza a nombrar. Y yo los voy a nombrar, dice, primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Entonces lo que hace Jesús, y este es el centro de lo que tú te tienes que llevar hoy día en tu corazón y en tu alma, es que cuando Jesucristo diagnostica la sociedad, confusión, desamparo, una gran cosecha, pocos obreros, Jesucristo dice, ¿cuál va a ser el camino para traer sanidad a las naciones? ¿Cuál va a ser el camino que voy a utilizar para traer sanidad a las poblaciones, a los barrios, a los lugares de trabajo? ¿Será que Jesucristo dijo, vamos a juntar grandes cantidades de dinero? ¿Será que Jesucristo dijo, bueno, vamos a hacer una gran campaña multitudinaria para que mucha gente venga? O a lo mejor Jesucristo dijo, vamos a contratar al equipo de marketing del primer siglo, al mejor equipo de marketing para que propulse y propague el mensaje. No, lo que Jesucristo hace es levantar el bien más preciado para Él. Él levanta discípulos. Él levanta discípulos. Y eso es interesante, ¿cierto? Porque la respuesta para nuestra sociedad, desde la óptica cristiana, no son sistemas, son personas. Son personas. Son personas que son capaces de vincularse con todas las personas que están enfrente, representando a Jesucristo, imitando su vida para que otros puedan ver en nosotros algo diferente. Y eso a mí me da esperanza. Me da esperanza saber que Jesucristo con 12, ¿cierto? Después Judas salió, se involucró otro discípulo más, después sumó el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero a mí me da esperanza saber que con 12 Jesucristo revolucionó el mundo entero. Y esos 12 que Jesucristo llama, no eran las personas más perfectas y capacitadas. Eran personas que estaban disponibles. Eran personas que estaban dispuestas a ser tratadas por Él. Jesús, por lo tanto, no levantó a un súper talentoso discípulo. Él no levantó a una tremenda estrella de los evangelios,
sino que Jesús levantó una comunidad de discípulos que iban a reproducir su vida para que otros pudieran ver a Dios en ellos. Eso es lo que Jesucristo hace. Jesucristo dice, acá hay una gran necesidad, por lo tanto tenemos que levantar discípulos que vayan a todo rincón para que conecten con aquel que está perdido y puedan llevar salvación. Alguien diga amén a eso. Y para eso Jesucristo tomó diferentes personas. Después usted puede examinar quiénes son estas personas a las cuales Jesucristo llama. Pero eran personas que tenían diferentes trabajos. Así como los que estamos en este lugar tenemos diferentes trabajos. Jesucristo llamó a personas que tenían diferentes economías. Jesucristo lo hizo. Jesucristo llamó inclusive, y aquí no quiero que me apedree porque es bíblico, Jesucristo inclusive llamó a personas que tenían diferentes preferencias políticas a su grupo. Tenemos a un Mateo, solamente voy a poner el ejemplo, tenemos un Mateo que era recaudador de impuestos para los romanos. En otras palabras, lo que Mateo hacía no era un trabajo bonito lo que él hacía, porque él se vendía a sí mismo al imperio romano para cobrarle a sus hermanos judíos. ¿Y Jesucristo qué hace? Ven, Mateo, yo quiero que tú seas mi discípulo. Imagínense cuando Mateo entró al grupo de discípulos y había una persona que se llamaba Simón, que era un celote. Y usted se preguntará, ¿y quiénes son los celotes? ¿Son los celosos? No. Los celotes eran los revolucionarios judíos que tomaron armas para ir en contra del imperio romano. Entonces imagínate cuando estaba el celote Simón, ¿cierto? Enojado con los romanos, y Jesucristo le dice a Mateo, un recaudador de impuestos, ven, sígueme. Y se sumó al equipo. Hubieron crisis, seguramente, hubieron problemas, seguramente, eran personas con diferentes trasfondos de vida, eran personas con diferentes realidades. Sin embargo, lo que Jesucristo desea hacer es dar una fotografía de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe ser la gente de reino, que puede estar en diferentes etapas de la vida, pero se pueden juntar en unidad para un mismo propósito. Por lo tanto, en otras palabras, la belleza de la unidad no está enfocada en que todos seamos iguales. Más bien es que aun cuando todos somos distintos, estamos unidos a una misma visión. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad significa entender de que no todos se van a vestir como yo, de que no todos van a hablar como yo, de que no todos van a tener los mismos gustos y las preferencias que yo. Sin embargo, cuando me conecto al otro, entiendo que mi propósito y mi llamado es buscar y salvar a todo aquel que está perdido, y en esa visión yo me puedo unir y puedo luchar con el otro para que ese propósito sea alcanzado. Alguien diga amén a eso. Por lo tanto, pensar en comunidad y pensar en una vida de discípulos es entender que la vida no gira en torno a mi persona. Y eso me va a liberar del egoísmo. Eso me va a liberar de mi ego, ¿cierto? Y me va a hacer crecer como cristiano, crecer como discípulo, entender de que me tengo que vincular a otras personas que no son necesariamente como yo, pero que tenemos un mismo propósito y un mismo sentido. Y esta es la ilustración que todos los predicadores han hecho en alguna ocasión de su vida, pero cuando tú ves la banda no todos están haciendo lo mismo. Yo hoy día veía a Fabito, y Fabito me gusta porque pone cara, ¿cierto? Tocando la batería, así. Y yo le decía a la Consuelo, mira Fabito. Pero de repente yo puedo ver a otro, a Paula, Paulina, y ellos están haciendo otro tipo de acordes en su instrumento, haciendo otro tipo de arreglos o teniendo otro tipo de actitud. ¿Por qué? Porque son distintos. Y no puedo pensar que todos sean iguales y que vengan vestidos iguales, aunque a lo mejor algún día lo coordinarán, ¿cierto? Pero no puedo ver que vengan todos iguales, que toquen el mismo instrumento. No tendría sentido. Una banda existe porque hay diferentes personas con diferentes talentos, diferentes habilidades que se juntan con una misma visión, con un mismo propósito. Pueden servir al Señor juntos. De la misma forma la iglesia. Esta realidad es poderosa. Porque cuando tú lo entiendes que para Jesús la manera de influenciar al mundo es tomar discípulos. Y el Señor tomó al Pablo, a Apulo, y lo envió a un colegio. Y de repente tomó a nuestra hermana Mari y le dio habilidades para cortar el pelo.
Y de repente, no sé, tenemos al Alexander que es un vendedor de pinturas. Y tenemos a otros que están haciendo otras cosas, y tenemos gente que está cuidando hijos, y tenemos gente que está trabajando en universidades, y tenemos gente que está recolectando basura, y tenemos gente que está haciendo una infinidad de trabajos en el sistema. Y Jesucristo mismo dice, tú ve esa posibilidad como la forma de influir y de contagiar a otros con lo que yo he puesto en tu corazón. Esa es la forma de Jesús, ese es el método de Jesús. El método de Jesús, por lo tanto, ni siquiera son iglesias multitudinarias. No es esa la visión. No es esa la visión. La visión de Jesucristo es buscar y salvar a todo aquel que está perdido. Y para eso nos va a colocar en lugares que a lo mejor solamente tú vas a poder llegar. Yo como pastor no puedo llegar a todos los lugares, y tú como hijo de Dios no puedes llegar a todos los lugares, pero juntos podemos llegar a más lugares. No podemos meter a todo el mundo en la iglesia, pero sí podemos llevar la iglesia a cada rincón del mundo. Por eso, la visión de Dios no finaliza en la iglesia, inicia la iglesia para esparcirse por las naciones. Por eso cuando nosotros vemos el mandato de Jesucristo, el mandato es global. Cuando se reúne a los discípulos luego de haber resucitado, les dice, por lo tanto les digo que ustedes tienen que ir a todas las naciones. En otras palabras, no se cierren a lo que yo deseo hacer con ustedes. Una vez más, no podemos meter a todo el mundo en la iglesia, pero sí podemos llevar a la iglesia a cada rincón del mundo. A lo mejor no vamos a poder nunca traer a todos tus compañeros de trabajo a este lugar, pero tú estás vinculado a ellos y ellos pueden ver esperanza en ti. ¿Alguien diga amén a eso? Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. En otras palabras, yo quiero que te tomes en serio esto. Lo que Dios te dio, la historia que tú has construido con Dios, no puede esconderse. La historia de la salvación y la historia de la redención no puede esconderse. Lo que tú tienes, hermano, lo que tú tienes es preciado. Porque lo que tú tienes puede traer sanidad a las naciones. Y a lo mejor tú dices, a las naciones, pastor, yo con mi familia estoy bien, ¿cierto? Déjame. A tu familia, a tu casa, a las personas que te rodean, a tus hijos, quienes están viendo tu vida cristiana, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una vez más, Jesús vino a buscar y a salvar a todo el que está perdido. Por lo tanto, y con esto ya estamos terminando, mi idea es que tú puedas, que esta palabra pueda ser una semilla en tu corazón que pueda crecer. Observa las multitudes. Tú, hoy día, observa las multitudes. Observa las multitudes, observa sus quebrantos. Observa sus necesidades. Observa su postura de vida y te vas a dar cuenta de que esos son los síntomas, pero la enfermedad más grande que tenemos es que estamos apartados de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él. Y cuando Jesucristo vio la necesidad de las multitudes, levantó discípulos. Por lo tanto, el mayor recurso de la iglesia no son sus bienes y su infraestructura. El mayor recurso de la iglesia son sus discípulos. El mayor recurso de la iglesia somos nosotros, quienes estamos para reconciliar a la gente con el Señor. Alguien dígame a eso. ¿Lo logras entender o no? ¿Logras captar la responsabilidad y el privilegio que nosotros tenemos para servir a Jesús y para decirle a una sociedad que está caída que hay esperanza, que podemos encontrarnos con Jesús y nuestros corazones pueden ser restaurados? Alguien dígame a eso. Cierra sus ojos. Señor, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti como gente que está dispuesta. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad.